El día de hoy vamos a aprender a hacer la técnica de fingerstyle con percusión. Primero, vamos a aprender cómo tocar la percusión para que no nos afecte a la hora de estar tocando una melodía, un bajo, un rasgueo. La técnica que nos va a permitir hacer esto más sencillo es tocar la percusión con el pulgar sobre la sexta cuerda. Vamos a golpearla para que chasquee de esta manera. Esto sería parecido al sonido de una tarola, caja, redoblante, como le quieras llamar. Entonces vamos a practicar. Tocamos un par de veces para controlar el golpe. Nuestra mano acá abajo tiene que estar muy relajada porque aquí vamos a tener que tocar el resto de la melodía o del bajo, lo que vaya a requerir nuestro arreglo. Ok, ya tenemos esto. Nuestros dedos están relajados. Ahora sí. Para aprender esta técnica, te voy a enseñar un ejercicio en el que podemos ocupar tanto bajo, percusión y melodía al mismo tiempo, y la verdad es que está bastante sencilla. Vamos a comenzar tocando el bajo y justo en los silencios vamos a ocupar la percusión. Vamos a hacer este ejercicio. Primero vamos a tocar el bajo y después una percusión, después dos bajos. Quedaría de esta manera. ¿Ves? Aquí no hay problema porque estamos tocando la percusión justo donde hay un silencio. Esto nos va a facilitar muchísimo tocar este arreglo. Vamos a practicarlo varias veces. Ok, ya que lo lograste coordinar, no importa si lo estás tocando con índice o medio o con pulgar. Ahorita lo que necesitamos es coordinar. Meter la percusión sin perder el beat. Bueno, ya que lo tienes, ahora vamos a unirlo con las siguientes partes. Puedes ver la tablatura en pantalla. Practícalo y una vez que lo hayas logrado podemos pasar al siguiente paso, que es agregar una melodía. Vamos a utilizar la melodía solamente en la primera cuerda. Vamos a tocar en el primer acorde, que es el de sol. Vamos a tocar en el tercer traste. Cuando cambiemos al segundo acorde, vamos a tocar el segundo traste. Cuando cambiemos al tercer acorde, vamos a tocar la cuerda al aire, la primera cuerda al aire. Aquí vamos a hacer un pequeño arreglo para conectar al cuarto acorde, donde vamos a tocar al aire. Vamos a intentarlo lentamente, puedes ver la tablatura en pantalla. Y ahí tenemos nuestro primer arreglo de fingerstyle con percusión, en donde utilizamos una línea de bajo, una línea de percusión y una melodía. Si te gustaría ver más este tipo de contenido en nuestro canal, déjanos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.